Buenos días todos. Ok, hoy, ayer actualmente hice un YouTube para enviarles y en el último momento se dañó y tuve que echarlo a la basura y entonces hoy regreso, vuelvo para ensayar a ver si no sacamos algo. Primero que todo, yo sé que muchos de ustedes como yo sentimos la pérdida del hermano Frank López en una gran manera. Y el consuelo que sacamos es que era un hombre que vivió una vida, una mostración de entrega total al Señor. Tuvo su historia, tuvo sus momentos, pero ¿quién no tiene? Y yo lo estimaba muchísimo, los tiempos que podía pasar con él, lo amaba, lo apreciaba, aprendí muchas cosas. De hecho, de haber viajado con él muchísimas veces, tantas veces, y unas experiencias preciosísimas. Entonces oramos por Sandra, que ella puede discernir y entender muy claramente cuál es el próximo paso en su vida. Y siempre cargamos buenas memorias. Hoy quiero comenzar, creo que sería un asunto de dos partes porque es un poco larguito. Y la mayoría hemos entrado en un poco más de un año de estar manejando el normal nuevo que nos ha regalado el COVID y tratando de entender qué nos ha pasado, tratando de aprender maneras de comportarnos en medio de esta pandemia. Y algo que yo reconocí hace muchos años en mi vida, que no hay nada que sucede en nuestras vidas que Dios no, quizás si Él era autor o no, no realmente no importa. Lo que importa es Él lo va a usar por bien en mi vida. Y tengo que decidir que el COVID no es diferente. Es algo que Él quiere usar por bien. Esa es la gran tarjeta de identidad de Dios. Tiene la capacidad que ninguno más tiene de convertir cualquier mal en bien. Aun cuando ya pensamos que la cosa está perdida, que no hay esperanzas, Él tiene este maravilloso talento. Y por esto lo damos gracias y lo adoramos. Él merece nuestra adoración. Entonces, hoy quiero comenzar unos pensamientos sobre el propósito de este tiempo tan abnormal que todos hemos estado pasando. Y para mí lo que siento que Dios me ha hablado, me ha renovado en gran manera. Siento con energía, siento con visión, siento con emoción sobre lo que tendrá el futuro y lo que quiere decir para nosotros hoy. Entonces, para hablar de este tema, ¿para qué nos ha llegado este tiempo? Para hablar de esto tenemos que um, hablar primeramente de unos principios básicos sobre los cuales vamos a edificar. Y el primero es uno que yo he hablado varias veces y para mí ha sido una revelación, un entendimiento que he descubierto que tengo que mantenerlo en mente casi siempre para interpretar los eventos, para interpretar otras personas, para entender um, cosas que suceden en la iglesia, etc. Necesito siempre esta herramienta a mi lado para balancear mi entendimiento, mi comprensión de lo que algunas cosas que veo y experimento. Y es lo que dice la ley de acomodación. De acomodar quiere decir que si yo te acomodo, quiere decir que voy a serme flexible para
poder ir junto contigo, aunque quizás no estoy de acuerdo con todo lo que se hace y se dices, o viceversa, usted conmigo. Entonces, Dios es el maestro de acomodación. Él está dispuesto a aguantar muchas cosas en el nombre de continuar comunión con nosotros. Así hacemos, ese es un principio tan básico en la vida. Cualquier padre de niños entiende esto, que el proceso de crecimiento, criar un niño, es aguantar sus inconveniencias con la expectación que en tiempo ese se resuelve y poco a poco se va formando un carácter, una persona bien balanceado, bien un equilibrio bien hecho. Entonces, esta paciencia y esta capacidad de perseverar disgustos, inconvenientes, dolores aún, en el nombre de esperar algo mejor con crecimiento. Este se llama acomodación. Y yo creo que es obvio que Dios es el gran maestro y autor de todo acomodación, porque cuando Él nos salvó, ¿qué lío tuvo? Hasta hoy en día, ¿qué problema tiene con nosotros? Sin embargo, gracias a Dios, Él siga acomodándonos, siempre creyendo y esperando por lo mejor que va a salir de nosotros. Actualmente ese es el talento que todos tenemos que desarrollar uno con el otro. Si la iglesia hubiese desarrollado este talento como algo primordial, no había tantas divisiones, peleas, etcétera, etcétera. En cambio, hemos buscado cosas como dones y ministerios en vez de este gran ministerio de aprender a acomodar lo demás en sus situaciones, esperando lo mejor de otros en el tiempo apropiado. Entonces, teniendo este nos lleva a un punto donde tenemos que agregar esto. En cada uno de nosotros, Dios está acomodando debilidades, está acomodando tinieblas, está acomodando mal pensamientos, está acomodando creencias equivocadas. Es decir, tenemos mucha cosa, especialmente en la iglesia, que pensamos que es luz, pensamos que es un entendimiento válido, verdadero, eso es lo que la iglesia necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Y en muchos casos no es nada sino tinieblas haciendo un papel de luz. No es luz. Si tú estás viviendo una vida saludable espiritual, va a ver en su historia que hoy en día hay cosas que tú crees que hace 5 años no creía en estas cosas. O había cosas que usted había creído hace 5 años que hoy en día se da cuenta que no era la verdad. Esa es una señal de una vida, una caminada saludable, porque está progresando. Si hoy en día crees igual de lo que creyó las cosas hace 5 años, es muy posible que está parado, no está caminando. Entonces, todos tenemos tenemos que entender que hay cosas en nuestras vidas que Dios ha perseverado con paciencia y muchas veces va a seguir aún más en su paciencia, pero estas cosas tienen una fecha de vencimiento. Hay un tiempo citado por Dios donde ya no más. He rogado, he educado, he pedido y ha llegado el día de que ya no se permite esto. Y antes lo permití
y no interrumpía nuestra comunión, pero desde hoy en adelante sí. He suplido suficiente habilidad para alumbrar esta luz fingida y reemplazarla con la luz verdadera. Entonces hoy ha llegado el día de vencimiento. Entonces entendamos esto, ese se llama crecimiento, es el proceso que todo niño, todo uno de nosotros pasamos con sus hijos. Hay momentos en la historia de criarlos cuando usted lo miró en la cara uno al otro y dijo, hasta ahora he permitido tal cosa, pero desde hoy en adelante, nada más. Porque ya has llegado a la edad de saber mejor. Y Dios es igual con nosotros. Entonces, acomodación. Y hay momentos citados por Él en la que es tiempo de tomar un paso adelante y cambiar esta oscuridad querida por la luz. Ahora, Jesús habla con todos de nosotros, el Espíritu nos trata a todos según nuestra habilidad de entender. Hay muchas referencias en el Nuevo Testamento donde Jesús dice, tengo tanto para decirles, y Pablo dice, quisiera hablar más de esto. El autor de Hebreos dice, ya es el tiempo que sigamos hasta carne en vez de leche, pero no son capaces. Hay muchas referencias así que indica que Jesús nos acomoda. Hay este versículo en Marcos 4:33 con muchas parábolas, como estos les hablaba la palabra según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Y como dije, en Hebreos se habla casi igual. Y Jesús, el Señor, tiene una fuerza atrás de este gran deseo de vernos progresar. Y esa fuerza es que la respuesta que Él tiene por todo lo mal, todo lo triste, todo lo enfermo, todo lo débil, todo lo muerto que hay en el mundo, toda la tristeza, los gemidos que hay en este mundo, la respuesta que tiene los cielos para esto es la iglesia. Jesús dijo a sus discípulos, sois la luz del mundo. No, pero Señor, yo sé que Jesús es la luz del mundo. Sí, y es la esperanza de gloria, es Cristo en vosotros. Él es el plan de Él, que estos problemas se descubren sus soluciones por medio de la iglesia. Hasta hoy en día la iglesia ha participado, pero contribuyendo a los problemas, no resolviéndolos, no solucionándolos, contribuyendo. Y Jesús ha acomodado esta condición hasta cierta medida, pero yo creo ha llegado el día cuando Él está diciendo, no más. La fecha de vencimiento se ha llegado. ¿No ves que Él desea una iglesia que se conforme a Él, para que Él esté libre para moverse y manifestarse tal como es al mundo? El mundo ha tenido unas ideas tan raras de cómo es Dios. No se ha equivocado en una cosa tanto como han equivocado en la idea de quién es Dios. Hasta medida que se mataron el Mesías pensando que estaban agradando a Dios. Esas es las tinieblas
en su potencia más fuerte que hay. Esta es la forma, lo que Jesús dijo, gran tinieblas. Porque pensaron que estaban en la luz, pensaron que estaban ayudando a Dios, pensaron que estaban sirviendo a Dios y estaban matando la misma solución que Dios había dado. Esa es oscuridad, una oscuridad intensa. Entonces, pobre Dios, sobre las edades no tuvo sino un solo vaso donde él pudo descansar, donde él pudo decir, ay, por fin me encuentro un vaso que puedo habitar y este vaso no me va a pelear, este vaso no me va a resistir, este vaso no me va a pleitar, este vaso no me va a contradecir. Este vaso está cedido completamente a lo que yo quiero decir y yo quiero hacer. De tal manera que por fin puedo mostrarme tal como soy, sin todas las mentiras de tinieblas tratando de pervertir lo que yo soy. Y claro, sabemos que este vaso fue Jesús. Y Jesús mismo, regocijando, dijo, yo no digo mis propias palabras. ¡Qué descanso! No tener que decir nuestras propias palabras. Él dijo, todo lo que yo hago es porque veo al Padre haciéndolo. Y solo estoy coordinándome con lo que Él está haciendo. Es decir, en cada paso, en cada vuelta, Él estaba sincronizado con el Padre perfectamente. Nunca había ocasión cuando el Padre se fue al derecho y Él se fue a la izquierda. Nunca había una situación donde él dijo, el Padre dijo, diga tal, y Jesús como se obraba las palabras un poquito para satisfacer su propio ego. Un poco. No. Era un vaso donde Dios era totalmente libre, por primera vez en la historia, totalmente libre para manifestarse lo que Él quería mostrar al mundo. Bueno, desde entonces Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y luego dice a nosotros, sois la luz del mundo. Entonces es una invitación que nosotros como iglesia, nosotros como personas, usted y yo, entramos y permitamos que Dios se entra en este reposo en nosotros, donde por fin Él puede vivir y caminar y hablar en mí, sin preocuparse de que va a haber cosas que Él no puede decir, va a haber cosas que Él no puede hacer porque yo no lo permito. Yo interrumpo el fluir de Él por preservarme a mí o por mis propios gustos, opiniones o temor o lo que sea. No, Él está buscando unos vasos que va a proveer de nuevo este gran reposo para Él, para que Él pueda fluir sin resistencia. Este es el reposo de Dios. Eso es lo que es el sábado verdadero. Esa es la invitación que aprovecha Él que nosotros sentamos por todos los días sábados haciendo nada. ¿Qué aprovecha? Nada. Pero ¿qué aprovecha cuando te presentamos un vaso cedidos para que Él tranquilamente puede moverse por medio de nosotros sin ningún grado de resistencia? Ya es suave, es fácil. Este es lo que Él dice, el yugo fácil. El yugo, ese es el yugo del sábado verdadero. Entonces la invitación siga, qué maravilla, la invitación siga
que nuestro Dios está anhelando un pueblo, porque se necesita un pueblo, no se necesita un hombre y una mujer, porque Dios es familia y ese es el único parte en un sentido que Él no podía manifestarse de sí mismo al mundo por medio de Jesús. Era la calidad, talento, hermosura, bendición de familia. Pero ya, Él es tiempo, hemos llegado a la fecha que Él quiere encontrar un pueblo de descanso, donde por medio de este pueblo, Él puede manifestar al mundo incrédulo la grandeza de lo que Él realmente, verdaderamente es. Y qué privilegio que nos ha invitado a participar en esto. Qué privilegio. Es la razón que yo digo que todos los problemas del mundo, la solución está en la iglesia. La iglesia es la provisión. No solo la iglesia, pero Dios habitando sin resistencia en esta iglesia. Esa es la solución. Así podemos ver que no es la iglesia exaltada, no es una iglesia soberbia ni nada así. No, es una iglesia cedida a Él, completamente cedida, participando voluntariamente y con gozo en permitir que Él se manifestara tal como es. Ok, entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con COVID? Pues la gran meta que Él nos ha puesto hoy en día se encuentra en Efesios 5, donde dice así, 5:8, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz. No tienes luz, sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y el versículo 10, examinando qué es lo que agrada al Señor. Ese es el gran desafío. Descubrir qué es lo que agrada al Señor. No presumir que ya sabemos. Yo fui criado en una iglesia que nos dijeron muy claramente, bueno, lo que agrada al Señor es que lea tu Biblia, oren, asisten los cultos, convertir los perdidos y más importante de que todo, traiga sus diezmos, ¿no? Y haciendo esas 5 cosas ya se agrada a Dios, no tiene que preguntar más. No vemos que este asunto de agradar a Dios depende mucho en la persona que tú eres, porque Dios te ha dado talentos, habilidades, debilidades, se ha creado una variedad del ser humano único en ti. Y en el sentido que eres único, también tienes un propósito único. Y es tarea tuyo y mío descubrirlo. No es tan fácil. Pero es la meta que tenemos. Entonces, el otra cosa que tenemos que entender antes de entrar directamente en el propósito de COVID y todo esto, es un punto más y hoy terminamos con esto. El punto es lo siguiente. Las cosas los eventos del mundo, los cambios que vemos, cualquier cosa, ambos en mi vida personal y también en el mundo en grande. Las cosas que suceden suelen tener su inicio en los cielos, en algo espiritual que se manifieste en lo natural. No es el contrario. Entonces, entendamos esto bien, porque es supremamente importante.
tenemos que aprender, observar, medir, contemplar los eventos en este mundo con lentes celestiales. Si no, vamos a equivocar. Por lo menos estamos muy vulnerables a la equivocación de mal interpretar lo que estamos viendo. Hay tantas veces que vemos una cosa, hacemos un juicio así, y más tarde descubrimos que no era así lo que pensamos, que había otra cosa sucediendo más allá atrás de lo visible. Entonces, el mero hecho que las cosas se inician en los cielos y luego se resulten aquí en tierra, esto en sí es un ánimo fuerte para abrazar paciencia, para movernos a hablar, mover la lengua, hacer decisiones y especialmente enojarnos lentamente, muy lento, hasta que pongamos los lentes espirituales para observar la cosa, porque lo que se ha iniciado en los cielos tiene su propósito. Se manifiesta en la tierra y muchas veces tenemos que esperar y pedir a Dios que nos revela el propósito espiritual. Ok, voy a buscar un versículo aquí. Me tenga paciencia un momento. Mateo 16. Ok. Y en español, ok, ahí está. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atas en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, hemos tomado esto como si fuese una licencia. Este no es como nos da la habilidad de ser policía andando por toda la tierra arreglando las cosas como nosotros queremos verlos, atando, desatando cosas aquí y esperando que se desate allá. Es decir, tiene la idea que las cosas se inician en tierra y luego se manifiesten en los cielos, al revés, lo contrario. Y la razón, literalmente el griego dice, solo se puede desatar en tierra lo que ya está atado en los cielos. Entonces, decir, inician en los cielos, responden en tierra. Búsquelo en el griego y verá. Entonces, da la responsabilidad de discernir que ha sido atado, desatado, primero en los cielos, y luego me da la autoridad aquí en tierra, porque ya está hecho en los cielos. Por falta de entender esto, se ha creado un mundo, un universo de confusión en la iglesia. Gente tratando de desatar y atar este demonio tal cosa, este gobierno tal. No tiene fin. Y es un engaño. Qué luz, qué gran tinieblas. Entonces lo que vemos aquí en tierra inició en los cielos, inició con propósito.
Estoy convencido de esto, que no hay nada que sucede aquí en tierra que no tuvo que pasar por la oficina, por el escritorio de Dios. No quiere decir que Él, ni quiero entrar en que si Dios inventó mal, si Dios podía hacer esto. No importa en este momento, Él es justo, todo lo que Él hace es justo, todo lo que Él hace es bien y sale todo por bien, punto. No hay argumento. Entonces, no es para yo juzgar lo que Él ha hecho para decidir si era buen hermano. Ayúdenos, Señor. Entonces, hemos establecido que Él es el maestro de acomodación en su gran misericordia, pero esta acomodación también tiene una fecha de vencimiento. Y hermanos, yo creo que hemos llegado a la fecha donde hay mucho que tenemos que aprender y es tiempo que cambiamos algunas luces que tuvimos que realmente son tinieblas y recibir la luz verdadera y todo el cambio que traerá en nuestras vidas. Y tomamos este paso adelante para que seamos una iglesia educado en el sentido que buscamos primero las razones celestiales en vez de aplicar nuestras razones terrenales, haciendo nuestras grandes opiniones, decisiones, declaraciones, protestaciones, sin oír primero de los cielos. Esta ha sido la gran falta de la iglesia. Y esa es la razón que la iglesia está muy burlado y lo merece. Porque hemos actuado de algo terrenal en vez de celestial. Pero la fecha de vencimiento nos ha llegado. Entonces en la próxima vamos a entrar un poquito más de cómo creo yo que este COVID es un regalo de Dios por su iglesia si pongamos los lentes espirituales para verlo. Si no, vamos a pasarlo como cualquier ciudadano del mundo, con todas nuestras grandes opiniones, una lengua que no cese de mover y quejar. Pero es tiempo para algo diferente. Entonces, esto los dejo para que meditarlo un rato y en unos días vuelvo para agregar el otra parte. Les quiero mucho, regocijo que yo creo que el tiempo de poder viajar nos está acercando de nuevo. Confío en esto, deseo. Todavía no he visto que Dios ha dado luz verde, pero estamos esperando. Bueno, hasta luego.